una escena a nivel cinematográfica genial. Y esto se vincula también con que bueno, es interesante esto que pasa con los árabes del mercado, ¿no? Él tiene una relación muy linda con esos árabes del mercado, muy amistosa, una relación que digamos, no sé si después de 1948 va a ser tan frecuente entre árabes y judíos, ¿no? Muestra como en algún punto hay porque hay otro enemigo común, ¿no? Cuando hay otro enemigo común, y esto es un poco una lógica que atraviesa toda nuestra sociedad, ¿no? La de amigos y enemigos. Y él dice en un momento, cuando se queda solo, que sus amigos le hacen un vacío por haber sido traidor, dice, pero mi enemigo fue mucho mejor amigo que mis amigos. ¿No? Y a mí me parece que esa frase es fantástica, que muestra justamente ese costado humano de las personas que trasciende esas etiquetas de amigos y enemigos. Eh, Luego me gustó mucho la escena de la escuela, ¿no? Cómo enseñan la historia del sionismo, ¿no? Cómo enseñan justamente esta lucha de amigos-enemigos, cómo la escuela nos formatea. Yo vengo de educación, así que siempre estoy atenta a esas imágenes, a esas escenas, y cómo el maestro del currículum y lo que sucede en la escuela nos da forma, ¿no? Nos da esa necesidad de además tener un enemigo y buscar elementos comunes para formar un discurso patriótico, para formar un discurso de quienes amamos y quienes odiamos. Hay alguien que es nuestro enemigo, hay alguien que tenemos que odiar, ¿no es cierto? Sin embargo, por otra parte, esa escuela, como dice, le resulta aburrida, ¿no? Es un tipo demasiado inteligente. Eh, Aparece en varias ocasiones esta idea. Y esto es un fenómeno que ha atravesado todos los tiempos y todos los países. Y es que en los sistemas educativos, las escuelas muchas veces están desfasadas con lo que está pasando en el afuera, ¿no? Eh, También pensaba en eso. Eh, Luego, yo la verdad que ahí no conozco muy bien el libro de Samuel, pero me pareció muy interesante cuando, cuando leen juntos estas escenas que leen juntos el libro de Samuel, eh, y los dos se interesan en algún punto por discutir sobre el uso de las palabras y los conceptos allí, ¿no? Como cuando Dunlop le muestra la palabra Dalem, que significa pobre y débil, según sus diccionarios, y Profi reacciona y dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Ser pobre no quiere decir ser débil, ¿no? Y acá los judíos somos pobres, pero no somos débiles. Y eso también me pareció como muy interesante, lo mismo que la debilidad frente a los judíos, según los relatos bíblicos, y después como Dunlop dice, según la profecía, cuando nosotros nos vayamos, los judíos van a ser más fuertes que los árabes, pero va a haber un conflicto eterno que no va a cesar. Eh, También me pareció muy interesante el odio de Profi y sus amigos a los ingleses versus el odio de la generación de sus padres con el nazismo. Hay una escena muy interesante donde vienen a allanar la casa, entonces cuando abren dicen, bueno, al menos no son los nazis, ¿no? Nos conformamos con este enemigo que es menos dañino y es menos malo. Y es algo que Profi y sus amigos no conocen, no vieron, ¿no? El único enemigo hasta ahora fuerte son esos ingleses. Y esto tiene que ver también con esa generación del Holocausto que trató de no contar. El padre de Profi no le cuenta, no le explica por qué no pueden volver a Polonia. No,
esto fue muy común, tardaron muchos años y fue un proceso muy largo hasta que esa generación empezó a dar testimonio, pudo procesar lo que pasó y empezó a testimoniar, ¿no? Y eso también aparece en la película. Entonces, él no entiende bien por qué no pueden volver a Polonia, no entiende bien qué significó el nazismo y no entiende bien por qué hay otro enemigo que fue más importante que los ingleses de ese momento para sus padres. Eh, bueno, su despertar sexual, las escenas con la chica a la que mira con los binoculares y después cómo mira los pechos de todas las mujeres que se cruzan, me pareció de una sutileza a nivel artístico y estético, me pareció genial. Y bueno, y el final es muy conmovedor, porque habla de los ciclos de la vida, ¿no? Esas emociones de los reencuentros, esos reencuentros después de muchos años, cuando todo ha cambiado, cuando la gente ha cambiado. Eh, bueno, no sé, ustedes seguramente se habrán emocionado como yo, pero el final es realmente una belleza. Así que bueno, me gustó muchísimo. eh, Esto es lo que quería lanzar como para discutir. Y bueno, le paso la palabra entonces a Alberto. Gracias. Alberto. Bueno, este, primero voy a tratar de no repetir nada de lo que dijo Nerina, algunas cosas coincidimos, así que voy a decir algunas otras cosas que me llamaron la atención a mí. Primero, la película está basada en el libro de Amos Oz, Una pantera en el sótano, y todos los críticos coinciden, yo no leí el libro, en que el libro es un libro muy profundo y de mucha tristeza, mientras que esta película es una película más en un tono de comedia, es una película liviana, es una película muy sensible, concentrada en lo que los americanos llaman el coming of age, el crecimiento de este niño que está pasando de la niñez a la pubertad, con lo que significa la situación particular de que es un niño que como nosotros juega a la guerra, pero está jugando a la guerra en un momento en que hay un conflicto armado ahí mismo donde él está, ¿no? Eh, de las personas claves en la película, soy cinéfilo y me preocupé por eso, la directora es una directora americana, Lynn Roth, hizo algunas dos películas más, pero no han tenido mucha trascendencia. El chiquito que hace de profe es un chico israelí, Ido Port, que nació en el 2000 o por ahí, y que tampoco ha tenido una gran actividad. El que sí es un actor nunca protagonista, pero importantísimo, es Alfred Molina, que igual que Lynn Roth son de mi generación, ¿no? La directora nació en el 52, yo en el 51, Alfred en el 53. Alfred Molina nació en el 53 en Gran Bretaña, hoy vive en Los Ángeles y tiene una actividad permanente en cine, en teatro y en televisión, en muchísimas cosas. Justamente hace 1 o 2 semanas estuve en Santiago de Chile y con mis nietos me llevaron a ver Spider-Man y uno de los actores, uno de los malos, un pulpo malvado, es Alfred Molina, que es un actor muy multifacético y muy prolífico en sus actividades. Como les decía, la película le gustó mucho más al público que lo que le gustó a la crítica. Probablemente justamente por eso al público se enganchó bien, que mientras que la crítica se concentró en todo lo que se había perdido de la novela a la película, el público se enganchó bien con esta idea sensible de el crecimiento del niño en esa situación tan compleja, ¿no? Con esa conmovedora visión infantil del verano del 47, que es justamente lo que antecede al momento en que se oculte, en que se acabe el poder británico en Jerusalén y en Palestina, ¿no? Eh,
una cosa que hay que tomar en cuenta es una mirada muy interesante sobre la naturaleza transitoria de los enemigos y la forma en que la historia cambia las alianzas. Acá se mencionó el tema de enemigos nazis, enemigos ingleses, pero no hay que olvidarse que 30 años antes fue el momento de la Declaración Balfour, que es la que legitimó al movimiento sionista y legitimó el hecho de que los judíos se instalaran masivamente en Palestina. Habían pasado nada más que 30 años. Los ingleses jugaron todo el tiempo con este doble juego de prometer a los judíos, prometerle a los árabes, porque no voy a extenderme mucho sobre eso, pero hay toda una correspondencia de la Cancillería a través de un miembro de la Cancillería, Mahón, que le prometía todo el tiempo, en la misma época de la declaración Balfour, le prometían al jerife de la Meca que iban a construir un gran estado árabe si los árabes se enfrentaban a los turcos en la época de la Primera Guerra, ¿no? Pero siempre hubo ese doble juego de los ingleses, pero los ingleses jugaron fundamentalmente un papel de apoyo al sionismo con todas estas contradicciones. Otra cosa que a mí me resultó muy llamativa es lo que no se ve en la película. En la película prácticamente no hay palestinos, hay 3 o 4 palestinos que están mostrados de una manera pintoresca. Son simpáticos y están ahí en una actitud simple, afectiva y de muy buenas relaciones. Los palestinos constituían en aquel momento el 70% de la población, en Jerusalén probablemente un poco menos, especialmente si tomamos la Jerusalén ampliada con los barrios que había construido el sionismo mismo. Pero de todas maneras era una cantidad muy grande de gente, que prácticamente no se los vea en la película, para mí es llamativo. Igual que el hecho de que el sargento, hablando con Profi, le diga que quiere aprender la lengua local, el hebreo. La lengua local, la lengua hablada por la mayoría de la población es el árabe, no el hebreo. E incluso por una parte de los judíos que ya estaban establecidos desde periodos anteriores, utilizan el árabe. De manera tal de que ahí hay algo que también no está, para mí no está claro si es porque de alguna manera quiso hacer un recorte o porque hay una especie de parte de la directora, ¿no? Digamos, una especie de ocultamiento de lo que en realidad está sucediendo. Porque es interesante que acá tenemos un chico, él y sus amigos, que piensan, juegan a tomar un papel activo en la lucha armada que se está dando en ese momento. ¿Por qué digo lo de los palestinos? Cuando la película se filmó, hacía muy pocos años que había sido la segunda intifada, la del año 2000, donde los que tiraban piedras eran los palestinos, ¿no? Los hechos narrados en la película fueron muy poco después de la gran revuelta árabe palestina. Entre el 36 y el 40 hubo una gran revuelta árabe allí y que terminó que los ingleses reprimieron con mucha violencia. Hay 2.000 casas demolidas, hay más de 100 palestinos condenados a muerte, hay 9.000 palestinos prisioneros, hay 10.000 heridos, o sea que la situación no es una situación tan idílica y en realidad el motivo Chipre. ¿Por qué Chipre? Porque cada vez que había mucha efervescencia de la parte palestina contra la idea de que se creara en Palestina un Estado que los excluyera, los ingleses obligaban a los judíos que se dirigían hacia Palestina, les impedían llegar y los hacían desembarcar en Chipre. Luego, muchos de ellos, en la película se ve, llegan clandestinamente a Palestina, desde Chipre, desde otros lugares. Pero Chipre era el lugar
donde los ingleses hasta el 48 obligaban a desembarcar cuando no querían que los judíos llegaran a Palestina. Un crítico, con esto voy a terminar para que podamos conversar, un crítico, Roger Moore, dice una frase que es la siguiente: es una atractiva película israelí, en realidad es americana israelí, sobre los días en que la gente que arrojaba piedras, asesinaba soldados y detonaba bombas eran judíos que buscaban construir un Estado. Y creo que es una frase que tiene algo, o sea, que trata de suscitar muchos pensamientos, porque en el año 2000 los que arrojaban piedras, asesinaban soldados y detonaban bombas eran los palestinos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería complementar a lo que dijo Nerina, en lo que coincido en muchas cosas. Gracias por la invitación y Bueno, continuemos con... gracias para vos, Alberto. Y Víctor levantó la mano y quiere decir algunas palabritas. Sí, antes de darle paso a la gente que quiera hacer preguntas, quería comentar algo sobre lo que dijeron. Si bien yo leí el libro hace bastante tiempo y algunas cosas que me quedan las tengo más o menos claras, no es un libro que le dé preponderancia a lo que tiene que ver con lo palestino. En realidad el libro tiene más que ver, y Nerina lo dijo claramente, con una cuestión autobiográfica. Él cuenta su historia. El libro empieza justamente con ese tema y con cómo empieza cuando el padre entra a la casa y ve las pintadas y le reprocha a Profi, el profesor, qué está haciendo. Y a partir de ahí se desarrolla todo. No toma la cuestión palestina. Yo creo que se enfoca el libro más y Amos Oz a su crecimiento, a su maduración, y también para mí juega un papel muy importante la madre, porque la madre es la que en un momento le dice una frase que es esta: las razones para el odio pueden cambiar. Y esto creo que lo tenemos nosotros bastante claro, porque en todas las sociedades, sea el tiempo que sea, se tiene que crear un enemigo. Hay alguien a quien poder enfrentar para generar algo que ellos quieren. Y Profi lo que le comenta es cómo no odiarlos a los británicos si son crueles. Y a continuación dice, pero yo nunca conocí un británico. Eso fue antes que conozca a su interlocutor en la película. Básicamente era esto lo que quería decir, porque me parece que es muy importante el tema que juega también la madre en la formación de lo que después iba a transformarse en este libro, en esta película y en la historia de Amos Oz. Nada más que eso. Gracias, Víctor. Nerina. Algo muy chiquitito que con respecto a lo que dice Víctor, hay un libro que es un clásico de Eric Hobsbawm, El mito de las naciones, ¿no? Y cómo se construye el mito del nacionalismo para justamente crear una nación. ¿Qué necesita una nación para ser tal? Fronteras, una lengua común y un enemigo, ¿no? Digo, hay que construir, pero es más allá de esto de Israel. Él analiza el fenómeno de las nacionalidades en la era moderna. Esto necesitan las naciones para consolidarse como tal, ¿no? Excede el israelí, y entonces eso me parece que es interesante, porque se muestra en el caso del Estado de Israel, pero bueno, es un fenómeno que
justamente lo que hacemos SOS es universalizar el caso. O sea, mostrar elementos que son comunes a nuestra era moderna, ¿no? Eso es interesante. No se queda en el particularismo judío, parte de ahí, pero muestra fenómenos universales. Exactamente, Bueno, exactamente, es como que lo extiende, no lo deja en lo chiquito. Mary, podés hablar, podés pedir la palabra y hablar. Y no escribir solamente, dale. Alberto, ¿querés agregar algo más? No, 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 está bien. Eh, 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 lo único, yo lo que quería hacer referencia es que ahí tenemos una situación muy compleja, ¿no? De tres partes en juego en el 47, ¿no? Es una situación compleja y está bien, está enfocada desde la visión del niño y de lo que él ve en su casa, en su vida cotidiana. El padre no solo tiene una tristeza, sino que tiene en parte una ausencia, pero que está vinculada no solo al sufrimiento de la Shoah, sino que además él toma parte activa en la resistencia, en el ingreso al país de gente que viene de Europa y que no tiene permitido entrar. Es decir, que el padre tiene motivos para estar ausente. Eso no quiere decir que el chico pueda entenderlo. Para el chico igual es una falta, ¿no? Y eso le ha pasado a mucha gente con padres que han tenido que asumir responsabilidades, ¿no? Pero fíjate que también, Profi, María Luz, asume su parte en la resistencia. perdón, Víctor, sí. María Luz había pedido la palabra. María Sí, Luz, sí, ya puse el audio para poder conversar sobre esto que me pareció maravillosa. La película, el libro me pareció genial. Es decir, yo no leí el libro, sino el tema me pareció genial. La película me pareció una hermosura, muy comunicativa. Y tiene muchísimos valores. Bueno, el tema él especialmente se dedica a tratar lo personal, a tratar los valores personales, y es por eso que no llega a odiar al teniente inglés, Dunlop, es, bueno, y lo llega a tomar como su maestro, su verdadero maestro en la guerra. Él sabe, no tiene idea de por qué los padres están ahí, porque los padres le han mentido, no le han explicado lo que fue el holocausto, pero sabe que ese hombre no le va a hacer daño y lo toma como modelo. Y por eso también muestran cómo él es amigo de toda la gente del Yuk, porque él no hace diferencias. Bueno, y el final es algo apreciable realmente. Bueno, en el final se demuestra cómo fue el crecimiento de ese chico. Ese chico nació con esa sensibilidad de aprender a querer al mundo. Lo que pasa es que, bueno, está viviendo en un ambiente muy hostil, y lo tenemos ahora en estos días nuevamente con todos, con nosotros, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa es que yo fui poniendo cosas escritas porque se me iba iluminando a medida que hablaban Nerina y Alberto. Me pareció muy lindo lo que dijeron. Sí, muchas gracias, Es muy no, de útil, nada. es muy práctico. María Luz, muchas gracias y bárbaro. ¿Te quedaste con algo más para decir? Por ahora no, cualquier cosa te levanto la manito de nuevo. Bueno, Bajo el audio. un comentario, ¿alguien quiere comentar algo? Merina, ¿querías agregar algo? Bueno, qué sé yo, hay muchísimo para seguir charlando. Me parece que está lindo escucharnos a los que no hablaron antes, a los que no hablaron todavía, perdón. Bueno, entonces Liliana es
Etlis. Sí, yo no quiero agregar más de lo que dijeron porque iba a decir algunas cuestiones que ya las digo, pero hay algo que escribieron recién en relación, digamos, a la familia, ¿no? Me parece que los vínculos que se dan en una familia militante, ¿no? No se dan en una familia donde aparece lo más importante, la herencia de sangre, la herencia genética de la sangre. Yo lo he visto, por ejemplo, en hijos de militantes, con muchísimos problemas donde han armado vínculos más que con los padres y las madres, con compañeros de militancia. Y yo lo vi muy reflejado en esta película, ¿no? Donde el padre realmente la función paterna la cumple este inglés. Y donde bueno, lo vi muy reflejado también en el recuerdo hacia mi familia, donde mis padres, mis tíos, mis madres en plural, mis primos, eran todos que venían de una militancia, refugiados políticos que venían de Europa, y que en realidad tenía muy poco que ver con mis primos de sangre y mis tíos de sangre. Esto es lo que a mí me dejó como interrogante la película, que a veces nos vamos para el biologicismo de la herencia, digamos, y me parece que no es tan así, me parece que es más social y más funcional, como una función, por ejemplo, en la Facultad de Psicología se involucra mucho este tema de mamá, papá, los hermanitos y qué sé yo, ¿no? Pero las familias militantes no nos toman en cuenta, nunca nos tomaron en cuenta, siempre nos patologizaron, y yo estoy en contra de esa patologización, ese reduccionismo de que porque no cumplió la función, porque es el hijo de, y porque la sangre, y porque lo genético y no sé cuánto, cuando en realidad muchos compañeros digamos, cumplieron esa función social o familiar, porque las condiciones se dieron de esa forma, ¿no? Eso es el interrogante que yo me hice, ¿no? En relación a estas cuestiones que a veces se naturaliza lo biológico, porque, digamos, porque está escrito en los libros europeos o yanquis, y resulta que no se prioriza. Nos han patologizado de los cuatro costados a las familias militantes en la Facultad de Psicología. Es más, éramos las familias subversivas y antisociales, estamos tipificados en los manuales diagnósticos de psiquiatría. ¿Qué quiere decir esto? Que los manuales diagnósticos, por ejemplo, de norteamericanos o europeos, somos considerados antisociales los que hemos luchado. Yo me acuerdo de leyes que ustedes, más de uno, deben acordarse, la 17401, etcétera, que bueno, eso significa que nos han psicologizado, psiquiatrizado y psicopatologizado a los que hemos luchado por un mundo mejor. Y me parece que esto hay que visibilizarlo. Esto es lo que yo dejo, digamos, como interrogante, ¿no? También. Nada más. Muchas gracias, Liliana. Le damos la palabra a Mauricio, que está pidiendo hace rato, y después se la pasamos a Nerina. Mauricio. Sí, es muy poquito lo que voy a decir, pero yo la viví la película bien, o sea, es una película que se disfruta. Es liviana, no aborda los problemas que seguro que eran mucho más profundos que se daban en esa época, y está bien que está desde la mirada del chico. No se te escucha, Mauricio. Se congeló, parece, Mauricio. Se congeló. Mejor la mano. Bueno, entonces, Nerina, ¿querés seguir hablando? Sí, no, algo muy cortito con respecto a lo que decía Liliana. Yo creo, me parece a mí, que, digamos, no es que Dunlop es el padre, no es el padre. El padre es el padre porque es el que lo cuida, el que lo mete al cuarto, que es la prisión, pero porque lo está cuidando para que no le pase nada. Y es en el que al final de la película lo despierta para escuchar juntos la votación de Naciones Unidas y con el que celebra. El padre es el padre. Lo que él añora
es ese padre que juegue con él, que charle con él, que se ría, ese padre, ¿no? Eso, pero el padre sigue siendo el padre, porque cuando llenan la casa y él se enoja y va a gritarle a Dunlop con toda la furia, ¿qué nos hiciste? Nos mandaste a llenar la casa, nos revisaron todo. Él está protegiendo a su familia, está protegiendo a su padre. Digo, no es que hay un reemplazo de figuras, me parece a mí, sino que él proyecta ahí lo que añora de ese ser alegre, vivaz, que es el soldado inglés, ¿no? Simplemente eso. Gracias, Nerina. Silvia Ostrowski. Bueno, lo que yo quería agregar algo Perdón, es... perdón, una sola cosita. Estaba hablando, de golpe cambió la imagen y es como, no sé si me escucharon, no me escucharon. No, te quedó como paralizada la imagen. Sí, yo Se no. congeló, Mauricio, la última parte no se te escuchó lo que dijiste. Claro, La última. lo que quise decir, no sé si yo lo interpreté bien o no, como que el chico, en el momento que se da la votación en las Naciones ¿Me Unidas. traes la pastillita? ¿Qué? No. Perdón. Chicos, silencien los micrófonos que está hablando Mauricio. Mira, cuando se da la votación en las Naciones Unidas, me pareció que automáticamente el chico está con una mirada triste. Como, no sé si yo la vi mal, pero estaba a la distancia, todos festejaban y el nene en un costado estaba con una cara larga, que no sé qué quiso decir, si está proyectando lo que pasó después con las guerras y con los enfrentamientos que todavía duran hoy y probablemente sigan durando durante siglos. No, me pareció que el chico no podía tener la visión futura de lo que podían ser las dificultades. En principio eso, nada más. No sé si alguien me puede aclarar por si yo vi mal al chico con la mirada triste o fue así nomás. Bueno, gracias Mauricio. Después si en algún momentito alguno quiere aclarar algo, y ahora le damos la palabra a Ciro Ostrowski. Bueno, gracias. Con respecto a lo último, me enganché con lo que dijo Mauricio, comparto, sí. Y yo interpreté de que el chico se quedó preocupado porque él tenía esperanzas de que vuelva a Dunlop, que se había ido. Y en el fondo estaba muy contento porque los ingleses se iban, y creo que compartía como un doble discurso, un doble sentimiento de que no iba a volver a ver a Dunlop. Eso me parece a mí, no sé, es una interpretación. Lo que yo quería agregar es de que yo vi la película anterior, que es Historias de Amor y de Oscuridad, que era en el libro anterior que nombró Nerina, y ahí se centra la historia en la mamá del escritor, que termina suicidándose, y que es una película también maravillosa, y donde muestra la tristeza, porque ella finalmente no se pudo adaptar a esa vida que se llevaba en Palestina, y que además ella venía cargada con toda la angustia que había pasado en Polonia, y que se la transmitió al chico, porque si bien yo de esa película no puedo rescatar algunos detalles, que hace rato que la vi, pero que influyeron mucho en la vida de este escritor, ¿no? Que de Profi. Así que, no, quería agregar eso, y también hacer hincapié en Dunlop, cuando ya en su edad madura lo viene a ver cuando él da esa charla, y eso demuestra como que no fue una cosa sin importancia, banal, que se ve que él siempre lo recordó a ese chico. Fue un encuentro que marcó en la vida de ambos, y eso es para mí muy importante, porque también podía haber sido en la realidad que nunca más se hubiese relacionado, se hubiese siquiera acordado de ese chico que conoció en Palestina. Entonces, bueno, eso es ese sentido de la humanidad que es tan rescatable, y que realmente
en las guerras y en todo esto también hay que tener en cuenta, ¿no? De rescatar y luchar por la paz, que es nuestro objetivo. Gracias, Silvia. Había pedido Silvia Leicher, pero me parece que se tuvo que retirar la palabra. No sé quién. Ah, Silvia Leicher. Yo simplemente quería decir que la película a mí me recordó mucho, no sé si ustedes vieron, la que últimamente, bueno, ganó el Oscar a Mejor Guión, Belfast. Belfast, la película Belfast, en que también se plantea en una criatura, en un chico aún más chico que Profi, la desgarradura que implica, por un lado, querer tener sentimientos de amor, de afecto, de complicidad, de buena onda, con el que de pronto aparece como tu enemigo, o a quien tenés que odiar si perteneces a tu grupo. Y lo difícil que es hablar de amor, de empatía, y a la vez hablar de nacionalismo, y en ese caso de crear un otro a quien odiar para fortalecer una nacionalidad, ¿no? Me quedé pensando en eso. En realidad las dos están planteando lo mismo, en todo caso Belfast en algún sentido es mucho más cruda, y también está narrando la historia del propio director, que es el que obtuvo el guión, el Oscar. Digamos que no se llevan bien los sentimientos de afecto, de amor, de empatía, con la guerra, con la preparación para la guerra, que ambos chicos comparten. El Profi en Palestina juega a los soldaditos y juega a preparar bombas con sus compañeritos. Y en Belfast también vemos que el chico se junta con una pandilla para atacar a los católicos, pero de pronto está embelesado por una chica católica. En fin, esa contradicción que siempre va a generar la guerra, que es un horror. Les recomiendo ver Belfast, realmente es una maravilla, y yo diría que apunta a lo mismo, tal vez con más crudeza, por lo menos a mí me resultó cruda y hermosa. Esto era todo. Muchas gracias, Silvia. Porque estoy que no doy más con el conflicto, me duele mucho, así que bueno. Bueno, muchas gracias. La palabra Mirta Schwarzman. Mirta. Perdón, yo ya no tengo, yo ya dejo de hablar. ¿Está? Yo me quedé pensando, bueno, llevado a la actualidad, el aspecto humano de las guerras, y por otro lado, el aspecto geopolítico, ¿sí? Cómo uno no puede decir sí a la guerra, y tampoco puede decir que no a una guerra libertadora, por ejemplo, digamos, como para ponerle un aspecto más positivo a las guerras. Me trajo mucho el presente, la recomendé para que la vieran. Sentí lo que me movió, lo que me identificó fue esa diferencia entre la parte humana de la guerra y las víctimas humanas de la guerra, y la necesidad geopolítica a veces de que esto suceda, ¿no? Quería agregar eso, y eso es lo que más me resonó. Bueno, gracias, Mirta. Perla, ¿podés habilitarte tu micrófono? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no, a mí la película me gustó muchísimo. Más que nada, bueno, me hizo acordar un poco a mi historia, porque yo soy hija de un sobreviviente del Holocausto. Entonces, digamos, la diferencia entre padres que le cuentan todo a sus hijos y padres que no le cuentan, como en el caso de la película, ¿no? Por lo menos no le cuentan de chicos. Y creo que tiene sus ventajas y sus desventajas eso, porque lo que yo vi en la película
es que él tenía, gracias a que no sabía tanto de la historia, tenía mucha libertad para relacionarse con los que supuestamente son enemigos, ¿no es cierto? Que eran los ingleses, bueno, en ese momento sí, serían los ingleses. Entonces es como que le dio una libertad a esos padres, de alguna manera al no contarle, lo protegieron, ¿no? La forma, la mirada de sus padres, ¿no? Me pareció re interesante porque le dio la posibilidad de ver que los seres humanos están llenos de matices, y tener una educación no tan rígida, como decían, los nazis son todos malos, los de izquierda son todos buenos, o sea, digamos, esa cosa de mucha educación que tiene que ver con la historia de cada uno, ¿no? Me pareció muy interesante la película por la visión humanista y amplia, como tiene una visión mental amplia. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, Silvia. Alberto. Sí, sí, el comentario de Mirta me pareció importante. Yo cuando vi la película recordé una película soviética que se llama El 41, y es una película muy particular porque una mujer bolchevique tiene que llevar a un prisionero blanco y se enamora de él y tienen un romance allí. Y en un momento dado, bueno, se acerca a parte de un destacamento blanco y ella resuelve que lo tiene que matar porque si no ellos lo van a liberar. Cuando le preguntaron al director si lo que él quiso decir es que el deber está por encima del amor, él dijo, para nada, yo lo que quise decir es qué complejo que es el amor en una situación de combates tan difíciles y de una lucha de clases tan violenta, ¿no? Probablemente en esta película pasa lo mismo, ¿no? O sea, la dificultad que tiene la construcción de una relación afectiva espontánea entre dos personas, entre un niño y un adulto con el que encuentra mucha conexión, en un momento en que la situación social, política, militar es de un enfrentamiento muy violento entre los sectores a los que pertenecen, ¿no? Eso es, creo que lo importante como todos somos víctimas de este tipo de situaciones tan violentas que se viven muchas veces. Sobre lo de contar o no contar, no sé mucho de psicología y no puedo contar nada. Mi familia no fue víctima directa, mis padres o mis abuelos de la Shoah, porque llegaron a la Argentina en la década del 30, pero sí toda su familia, la familia que quedó en Europa. Yo hace pocos años estuve en Polonia visitando el pueblo donde en un bosque fusilaron a 3.000 judíos que eran los habitantes de ese pueblo, de Rutki Kosaki, y eso fue antes de la solución final. En mi familia no se contaba, pero yo cuando era muy chico iba al jardín de infantes, al Schule, y en el Schule una vez por año teníamos el Día del Holocausto, y a pesar de que éramos tan chiquitos, y yo todavía hoy, que pasaron tantos años, casi 70, recuerdo una mesa cubierta con un mantel negro y un candelabro, y honestamente para mí era una cuestión de terror, de terror. Yo pasaba noches sin dormir después de esa conmemoración, ¿no? Así que no sé, contar, no contar, cómo contar, qué contar, creo que es una pregunta muy compleja y muy difícil de resolver. La situación de mi familia, tanto de la materna como de la paterna, recién me la contaron ya acercándome a la adolescencia, después de la pubertad. Y bueno, es así. Digo que es complejo. Eso era todo.
Bueno, gracias Alberto. Silvia, pediste de nuevo la palabra. Bueno, sí, la había pedido precisamente como para complementar lo que estaba diciendo Perla. Digamos que mis padres vinieron, entre comillas, en una situación bastante parecida a la Argentina, a la que los padres de Profi a Palestina. O sea, se fueron antes del genocidio y toda su familia, los que quedaron, todos, fueron asesinados por los nazis. Por esta sensación de, digamos que de permanente dolor o tristeza la conocí. Si contarlo antes, si contarlo después. Yo no recuerdo exactamente cuándo, que sí fue mi padre, el que empezó a contármelo y me contó todo. Pero no era demasiado niña, pero sí recuerdo que estaba en primer inferior en la escuela Sarmiento, y me enteré de lo que habían hecho los nazis, y salí del Schule y no podía parar de llorar, porque en esa ocasión intuí, como criatura que debía tener 6 años o 5, no recuerdo, el motivo de esa cuestión triste, melancólica, de esos silencios, pero no sé cuántas horas, yo diría que de ataque de llanto, yo no podía parar de llorar. Es muy terrible esto, cómo se transmite, no sé, supongo que después de tantas tragedias debe haber manuales, pero es muy tremendo, y son marcas muy profundas. Eso nada más a tu pregunta, a tu planteo de cuándo. Gracias. Y yo agradezco que mi padre, una cosa que sí quiero decir, que mi padre me haya comentado todo lo que sabía y a raíz de él mi madre empezó a hablar también. Porque la familia de mi padre, los primos que no se enteraron, explícitamente, porque implícitamente se enteraron todos, hay una cosa muy terrible, y es asumir el papel del victimario. Hay quienes lo han hecho, es terrorífico. Perdón, esto es todo lo que quiero decir. Gracias, Pero las cosas es mejor hablarlas. No sé a qué edad. Supongo que enterarse a los 6 años de golpe es una de las peores maneras. Pero sí hay que enterarse. Sí hay que enterarse. Antes de pasarte la palabra a Liliana, yo quiero comentar 2 pequeñas anécdotas en relación a esto. Una fue hace 20 años, me invitaron como oyente a un encuentro internacional de la Shoah en el Teatro San Martín. Vino gente de todas partes y me impactaron sobre todo dos anécdotas. Una abuela que venía con su nieta de Chile y otra también que venía de Montevideo. Y lo que comentaron en ese momento es que las nietas recién se enteraron de que los abuelos habían sido sobrevivientes de la Shoah en este viaje. O sea que jamás pudieron hablar y empezaron a hablar en ese momento. O sea que tuvieron que pasar muchísimos años para que pudieran hablar. Esa es una. Y la otra es mi experiencia personal. Mis abuelos vinieron todos antes de la Segunda Guerra. Mi abuela y mi abuelo vinieron por separado, mi abuela era jovencita, de un lugar de lo que era Moldavia en ese momento. Y ella me contaba, a mí de chica, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, que eran casi como cuentos, por decirlo de alguna manera, si bien eran terroríficos, de los pogroms en su pueblo, motivo por el cual mi bisabuelo le da permiso al novio de ella cuando la va a buscar para que se la lleve a un lugar ignoto donde piensa que no la va a ver nunca más, pero para que la salve de esos pogroms. O sea, a mí mi infancia, por algún motivo fui elegida por mi abuela como la que escuchó eso, está llena de esos relatos. Esos eran los comentarios que quería hacer. Y ahora le paso la palabra a Liliana.
Sí, a mí me convocó mucho el tema de la palabra y el silencio, ¿no? Me quedé pensando en que, por ejemplo, a mí me pasó de ser invitada a una reunión de generaciones de la Shoah, un grupo que se ocupa de difundir y que creó incluso el sector de los hijos y de los nietos como transmisores para cuando vayan falleciendo los verdaderos protagonistas que vivieron la Shoah, que están en la Argentina, y todos ellos también mencionaron, los pocos viejitos que quedan. Acá tuvimos una señora que habló en el último encuentro del año pasado, a raíz de la película que dimos. Y a todos se les había costado muchísimos años poder sacar de adentro la palabra, ¿no? Relatar lo que habían vivido, las atrocidades que habían pasado. Por un lado esto, ¿no? Yo lo relaciono, yo escribo y me acuerdo que en un taller de escritura, una escritora, Marta Noss, habló respecto de la palabra, en este caso escrita, relatando algún hecho traumático, y dijo algo que me quedó grabado, y es, se escribe desde la cicatriz y no desde la herida. Y creo que en la oralidad, en la transmisión oral de las atrocidades vividas o de los traumas, y así con los militantes torturados, y con todos aquellos que vivieron situaciones muy extremas de dolor, es difícil, digamos, trasladar eso al aire, ¿no? Y al otro, a la escucha del otro, hacerse, digamos, uno con esa historia vivida. Al relatarlo uno se apropia también, la asume. Eso por un lado, y eso lleva mucho tiempo, de que decante, de que eso baje, de que se haga carne y que se pueda trasladar. Pero por otro lado me quedaba pensando en lo que dijo Silvio Ostrowski, creo, no sé si era, no, Perla creo, alguien que habló de la habilitación que tuvo en este caso el silencio respecto del enemigo, como habilitador de los vínculos libres, es decir, habilitar el no prejuicio, digamos, el prejuicio que cuando decimos la guerra, pienso, la guerra es una situación extrema de prejuicio, digamos, hay un nacionalismo que hay que defender, entonces el otro es un enemigo. Pero en el prejuicio, en lo chiquitito que se vive cotidiano, también hay una dificultad para encontrar la humanidad del otro. Digamos, tenemos como dos puntas de lo mismo. En lo cotidiano también, el prejuicio hace una barrera para ver de qué manera yo me puedo encontrar con el otro en la humanidad, en el sentimiento, en la libertad de poder verlo como es. Bueno, estas cositas. Gracias. Lili, gracias. Nerina. Sí, yo quería recoger algunos comentarios. A ver, me gustó mucho lo que dijo mi mamá, Silvia, con respecto a Dunlop, porque es verdad que no hablamos demasiado de ese personaje, pero es él como soldado el que se da cuenta que está en un lugar y respondiendo a reglas con las cuales él no está de acuerdo. Y él se lo dice al chico en un momento, yo no pongo las reglas acá, ¿no? Y al mismo tiempo, el encuentro con el chico lo motiva a hablar con su novia, a pensar en que le quiere proponer casamiento, a formar una familia, ¿no? De pronto a él, al soldado en guerra, en una guerra que no es la suya, en un lugar que no es el suyo, le entra esa crisis, chocándose con este niño que lo conmueve, de ese no lugar, de un lugar que no lo identifica, ¿no? Porque es él el que lo invita a ir a visitarlo y a jugar, es él el que promueve.
y eso también es muy interesante como imagen de la falacia de guerra, de la falacia del odio, de gente común haciendo cosas con las que no cree, con las que no está de acuerdo. Me gustó rescatar eso. Y luego me pareció muy interesante lo que trajo Perla de la libertad, del silencio para permitir esa libertad. Y yo también agregaría, y para que tengan una vida normal, para que esos hijos puedan tener una vida normal, ¿no? Como dice Liliana, no cargada de prejuicios. Y yo recordé dos cosas. Una es la activista que he entrevistado y a sus hijos, y esas experiencias de la niñez, como la que contaba antes Silvia, digo, de hijos que siendo pequeños no podían dormir porque tenían miedo que los nazis salgan del placar, ¿no? Ese miedo permanente, porque eso se hablaba mucho, porque eso atravesaba la cotidianidad de la casa, de la institución, era como muy traumático para un chico, ¿no? O sea, cómo vivir una vida normal cruzada por el horror permanente de las atrocidades que ocurrieron. Y también recordé que una vez entrevisté a una sobreviviente, que bueno, no viene al caso los detalles, pero ella perdió a su mamá, ella y su mamá tenían que venir a la Argentina, que su papá ya estaba acá. Y por diversos motivos, sobre todo que apareció otra mujer en la vida del padre en Argentina, no vinieron. Ella sobrevivió, la chica, pero la madre y toda la familia murió, ¿no? O sea que había una carga especial con ese padre, con su mujer nueva, porque eso fue la causa de que no llegaran a la Argentina y no se salvara su propia madre, ¿no? ¿Se entiende? ¿Lo logré explicar? Entonces, finalmente, cuando estaban decidiendo como sobrevivientes para dónde ir, junto con otra tía que se salvó, decidieron venir a la Argentina. Esta razón que dije, más algunas otras, hacía que esta chica, jovencita, tuviera motivos para no querer demasiado a su madrastra, ¿no? Pero a medida que se adaptó a la nueva situación en Argentina, tuvo novio, tuvo sus hijos, ella quiso que esos hijos tuvieran abuelos. Y la trató a esta mujer como la abuela de sus hijos, ¿no? Y recién cuando esa mujer murió, ella puso en su casa la foto de su mamá. Todos esos años, la foto de los abuelos era la foto de su madrastra, ¿no? Para que los hijos tengan una vida normal, para que los hijos tengan abuelos. Me pareció muy conmovedor el sacrificio personal de esta sobreviviente a nivel sentimental, anímico y todo, para darle a sus hijos una vida normal, ¿no? Entonces sí, como que bueno, hay muchas cuestiones que se cruzan porque cómo conciliar esa necesidad social, histórica, que teníamos tempranamente de saber qué había pasado y de que escuchar esos testimonios, con la necesidad de los sobrevivientes de proteger a sus hijos y de poder crear una vida normal, digamos, entre comillas. Eso es muy interesante, sí. Gracias, Medina. No sé si está Mirta Stolfi, que había pedido la mano, había levantado la mano. Mirta. Bueno, si no, entonces le damos la palabra a Silvia, después a Héctor, y podemos darle la palabra a una persona más, y después volvemos con los invitados porque vamos a ir cerrando. Entonces, Silvia Leicher. Yo simplemente quería decir... Dejó la mano y se fue. El silencio puede proteger en una infancia tierna. Creo que en la adolescencia y en la madurez es necesario conocer la verdad, y yo diría que en la adolescencia, porque se percibe lo que no se dice, igual se perciben cosas. ¿Por qué yo me puse tan mal cuando escuché eso en el Schule?
porque de pronto empecé a entender de golpe cosas que percibía en el ambiente. No era que no se perciba porque no se hable. No sea que hay que hablar de eso, no digo nada, no soy psicóloga, pero sí hay que hablarlo cuando son relativamente chicos, no digo a los 5 o a los 6 años, posiblemente más grandes. Y segundo, me estoy acordando del libro de Semprún, La escritura o la vida. Creo que muchos sobrevivientes no pudieron en su momento hablar, porque era tan fuerte el dolor que al volver a hablarlo, se sentía que no se iba a poder sobrevivir. Él mismo menciona a Primo Levi, Jorge Semprún, en La escritura o la vida, menciona el caso de Primo Levi, que terminó suicidándose. Supuestamente, nunca quedó del todo claro. Pero creo que revivir a veces acontecimientos que fueron tremendamente dolorosos para la persona es un desafío muy grande y siente que no va a poder tolerarlo. Necesita rearmarse demasiado como para tomar una cierta distancia y, entre comillas, objetivarse para poder hablarlo. Y no, creo que realmente no puede. A mí me quedó muy, muy grabado el libro de Semprún, que él también estuvo en un campo de concentración sobre el tema de lo que había pasado y las largas décadas que transcurrieron hasta que él pudo escribir lo que él pasó en un campo de concentración. Esto quería añadir, nada más. Gracias, Silvia. Héctor, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer por todo lo que han estado diciendo respecto de la película, el contexto social, el marco político en el cual se daba, el año 47, la Shoah, etcétera, etcétera. Pero como yo suelo ser bastante aguafiestas respecto de lo que sucede, también me gusta mucho que me vayan recordando cuestiones que estaban sucediendo durante la película, que yo las veo ahora de otra manera o quizá mejor. Pero si nosotros nos remitimos a la película, yo no leí el libro, nos remitimos a la película y pensamos cómo... Vieron que hay una definición del cuento que dice muy livianamente, quizás, que un cuento es el comienzo, el desarrollo y el final. Eso parece bastante obvio porque casi todas las cosas tienen comienzo, tienen desarrollo y tienen final. Pero en general se dice eso porque se supone que el comienzo está mucho más elaborado, porque hay un comienzo que intenta atrapar al lector para que pueda entrar dentro del cuento. Hay un desarrollo, obviamente, y ese final también se hace referencia porque el final tiene que tener algo interesante también. Es decir, por eso se hace esa diferencia, en el cuento particularmente en la cosa de escribir. Y yo lo que vi en esta película, hablamos de la película, no del contexto social ni del contexto película, que es una película donde yo alrededor de los 10 minutos más o menos de que vi la película ya sabía cómo iba a ser el final. Y en realidad lo que yo estaba esperando era que el director o la directora hiciera un pequeño algo diferente, ¿no? Algo diferente a lo que uno suponía que iba a hacer. Pero no hizo algo diferente. Hizo aquello que yo pensaba que iba a hacer. O sea, el chico crece, se presenta en una conferencia y aparece Dunlop y se ponen todos a llorar. Yo también me puse a llorar porque realmente es lacrimógena la película. Pero desde el punto de vista de lo que es un cuento es muy elemental, digamos, ¿no? Eso es lo único que yo quería decir, ¿no? Y después algunos comentarios respecto de cuándo se escribe. Yo creo que se escribe con la herida, se escribe con la cicatriz, se escribe con la felicidad, se escribe con el amor y se escribe con todo lo que tenemos alrededor. En los momentos precisos, en el momento en el cual uno quiere escribir o quiere decir algo. Nada más, eso es lo que quería decir. Bueno, gracias, Héctor. Julia, Rita, tenés la palabra. Bueno, mi caso es, quiero cortito nomás. Yo soy hija de judío que mi papá vino antes del Holocausto, o sea, vino en el año 33, 34 a Montevideo, y mi madre no era judía. El tema del silencio que se estuvo hablando realmente es tremendo, y el silencio no es sano.
no lo cambio por una vida normal. Creo que hablar es salud. No sé la edad, no sé el momento realmente, pero yo lo viví por experiencia propia. Mi padre nunca pudo hablar, él no estuvo, pero él sobrevivió porque vino antes y toda su familia no se supo, mi familia no se supo más nada. Es decir, creo que también había un gran monto de culpabilidad por haber sido él, haberse salvado y haber su madre y sus hermanos haber desaparecido en el Holocausto. Entonces defiendo el tema de que hablar es salud y el silencio no es saludable. No tuvimos una vida normal, hubo silencio y muchas cosas nosotros nos enteramos porque mi papá se las contaba a mi mamá y mi mamá nos contaba a nosotros. Entonces ni siquiera hubo como un diálogo mano a mano con él. Era eso lo que quería reafirmar un poco el concepto que había dado una de las participantes y contar mi experiencia también, que me parece adecuado al lugar. Era eso. Gracias, Julia. Alberto, ¿querés agregar algo más? No, básicamente tengo que agradecerle a todos los que participaron hoy, a todos los que escuché, porque me voy mucho más enriquecido de cuando llegué, de cuando vi la película, de cuando pensé en ella. Escuchar tantas voces, tantos aportes, tantos puntos de vista y tantos sentimientos, realmente ha sido muy lindo. O sea que les agradezco a todos mucho. Bueno, muchas gracias a vos, Alberto. Nerina. Bueno, yo comparto 100% lo que dice Alberto, suscribo. Fue muy enriquecedor, lindísimo. Y bueno, la volví a ver una tercera vez con ustedes en este debate, así que volví a emocionarme y a reflexionar. Gracias al llamamiento y gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, Alberto, Nerina, a todos los que nos acompañaron, y ahora les doy la palabra a mis compañeros, a Víctor y después a Liliana, para que saluden y comenten lo que quieran comentar. Un beso a todos. Gracias. Gracias, Alicia. Un par de cosas que a mí me quedaron picando, pero de empezar tratando una película, se transformó esto en una sesión de terapia donde de alguna manera todos empezamos a hacer catarsis y a pensar en lo que nos pasó a nosotros con nuestra familia, y básicamente el tema del silencio que nos afectó a todos. Yo estoy de acuerdo con Julia Winsky en lo que dijo recién. Creo que el silencio no es salud. Creo que a todos nos quedan huecos que no podemos llenar y que a medida que va pasando el tiempo va siendo cada vez más difícil, y llega un momento que es imposible porque la gente va muriendo y no tenemos a quién preguntarle. Y a veces nosotros le insistimos a nuestros hijos para que hablen, para que cuenten o para que escuchen. No quieren escuchar porque dicen, bueno, hay mucho tiempo todavía y no me vengas con pavadas. Eso es historia antigua. Y todo eso tenemos que trabajar. A mí la película realmente, yo la vi desde el lado no de la sensiblería, sino del crecimiento, la maduración y el desarrollo de un chico que, como dije antes, después se transformó en Amos Oz. Algunos dicen Amos, yo digo Amos, me sale mejor. Pero creo que sí, es muy interesante todo el desarrollo que tiene que ver con lo que todos dijimos, con el crecimiento, con el trato con el padre o con los padres. Ya dije antes que era muy importante para mí la relación que él tenía con la madre y lo que la madre le volcaba. Con Dunlop, que es importante también, y sí que es un poco como sensiblero el tema del encuentro muchos años después, pero como a todos nos causó mucha emoción verlo, ¿no? Y derramamos alguna lágrima. Quiero agradecerle a todos por lo valioso del debate, por lo valioso de las opiniones de cada uno,
Y tengan en cuenta también, y algo que se dijo en este debate, lo dijo Liliana, sobre la señora esta que nos visitó en la última sesión del año pasado de Cine Debate con la película Invisible, donde ella contaba que iban transmitiendo a chicos muy jóvenes sus experiencias, porque la manera de transmitir por la palabra es muy fuerte. Todos podemos escribir, pero las emociones se transmiten con la palabra y eso es invalorable. Me parece genial que esta gente, esta mujer, en diciembre, en noviembre, cuando cerramos el ciclo del 2021, estaba por cumplir 96 años. Y es genial. Así que, bueno, nada más que agradecerles la presencia de todos y cada uno. Los esperamos el mes que viene y le paso la palabra a Liliana, nuestra otra compañera, para el cierre. Gracias, Víctor. Gracias, Alicia. Sí, yo también quería agregar algunas cosas también que me quedaron en el aire. Yo creo que coincido con la compañera Julia y con quienes hablaron en razón de sostener que es liberadora la palabra. Sin duda que es sanador poder hablar, también pasa con la violencia de género, cuando una mujer sale a decir lo que le está pasando adentro de la casa. El silencio o el encierro es terrible. Entonces, lo que hablé antes, en realidad quería señalar lo mucho que cuesta poder hablar muchas veces, ¿no? Era eso, no era defender el silencio, aunque en ese aspecto del silencio fue liberador porque no le transmitía el prejuicio a Profi, ¿no? Pero, bueno, todos los temas tienen algún aspecto contradictorio, ¿no? Alguna cosa liberadora y alguna cosa que no, y bueno, esto también nos hace pensar, ¿no? Nada es tan tajante, hay que ver las situaciones. A mí, bueno, yo quiero agradecer, pero infinitamente, esta oportunidad que tuve de volver a ver la película y de reflexionar con la sumatoria de todos los aportes de todos los compañeros, de Nerina y de Alberto en primer lugar, pero también de todos aquellos que aportaron su opinión, su pensamiento, su sentimiento, las experiencias vividas. Bueno, me voy mucho más rica, así que les agradezco muchísimo. Por otro lado, quiero pasar un aviso parroquial. Tenemos el lunes que viene, a las 19 horas del llamamiento, una charla programada por la Comisión de Perspectivas de Género. Se llama Tratemos la Trata. Presenta Viviana Caminos, licenciada en Ciencias Políticas y Trabajo Social, exdirectora del Programa de Rescate a Víctimas de Trata del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, docente universitaria y presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata. Es el lunes que viene, el 11 del 4, a las 19 horas, y de la misma manera que lo hicieron para el Cine Debate, para el encuentro de hoy, tienen que registrarse en un link que el llamamiento ha distribuido. Seguramente, yo no sé si alguno no recibe la información del llamamiento, pueden poner acá quiénes son y los agendamos para mandarles la información, ¿sí? Así pueden registrarse y asistir a todos los encuentros que hacemos. Bueno, nada más, muchísimas gracias.